La historia inicia con nuestro protagonista, Baek Saeon, quien asiste a un evento del embajador británico y, poco después, se incorpora a nuestra otra protagonista, Hong Ji-Yoo. Ella no puede hablar y trabaja como intérprete de lengua de señas. Al verla junto a Saeon, el público comienza a murmurar sobre su identidad y sobre el vínculo entre ambos, lo que deja a Ji-Yoo claramente confundida. En ese instante, Saeon le indica que se calme, que las miradas recaen sobre él, que la curiosidad sobre ella aumenta y que, por lo mismo, conviene mantener en secreto su relación, además de evitar cualquier gesto que pueda esparcir rumores. A continuación, surge un flashback del día anterior. Ji-Yoo permanece en el estudio de noticias y está a punto de terminar su turno para volver a casa. De repente, Saeon aparece en directo y la segunda protagonista femenina, Yuri, se entusiasma, ya que él es un portavoz presidencial muy famoso y ella es su gran admiradora. Por contraste, Ji-Yoo se irrita al verlo en vivo y le muestra una seña obscena con el dedo medio. Luego se revela que Ji-Yoo y Saeon se casaron hace 4 años, un hecho que solo conocían ambas familias y que se mantuvo en secreto. En la escena siguiente, Ji-Yoo se sienta con su madre y su suegra. La suegra establece que Ji-Yoo debe apoyar a Saeon en el evento de mañana y que nadie debe enterarse de la verdadera relación, por lo que sería mejor que ella permaneciera en silencio. Después se marcha y la madre de Ji-Yoo la reprende, remarcando que la situación era inevitable, que arrebató a otra mujer a su marido, que debe cumplir con su papel y que no puede manchar la reputación de su padre ni de su suegro. Más tarde, Ji-Yoo conduce rumbo a casa cuando su coche de pronto se descontrola y se apaga por completo. Entonces comprende que alguien hackeó el sistema, porque no logra abrir puertas ni ventanillas. En ese momento detecta la aproximación de un camión, pero no consigue mover el vehículo ni salir. Por poco evita un choque. Acto seguido, un desconocido aparece en la carretera con un teléfono inusual, alcanza el auto y abre la puerta de Ji-Yoo. Paralelamente, Saeon recibe una llamada. Tras atender, una voz lo amenaza con la muerte de su esposa. Sin embargo, la batería del móvil se agota y, una vez recargado, él contacta primero a la madre de Ji-Yoo para confirmar su paradero. Consigue la certeza de que ella se había ido a casa y, en consecuencia, se tranquiliza. Luego ordena a su asistente rastrear el número y enseguida la llamada vuelve a entrar. El atacante insiste en la amenaza, mientras Saeon la desestima como broma, hasta que el desconocido cambia el enfoque hacia el dinero y él decide cortar, dejando clara su aparente indiferencia. Este gesto enfurece al secuestrador, quien comienza a estrangular a Ji-Yoo con un micrófono y la intimida con más amenazas mientras vuelve a marcar, sin obtener respuesta de Saeon. Colérico, el agresor le corta la garganta y explica que el teléfono es especial, que el rastreo solo es posible si la conversación dura 10 minutos y que además la función de cambio de voz impide el reconocimiento. Afirma haber planeado cada paso, incluso el hackeo del coche, pero que el marido arruinó la operación. Luego vuelve a llamar y obtiene respuesta. Tras redoblar la amenaza, Saeon mantiene la frialdad y se muestra imperturbable ante el daño anunciado, lo que enciende aún más la furia del atacante y aumenta la rabia silenciosa de Ji-Yoo. De inmediato, ella pisa el acelerador, lanza el vehículo a toda velocidad y provoca el choque que deja al secuestrador inconsciente. En la siguiente escena, Ji-Yoo regresa a casa, se limpia las heridas y, además, prepara la cena con movimientos medidos. En ese momento, Saeon llega, la ve a salvo y se relaja, mientras asume con ligereza que una llamada de broma habló de su muerte, aunque ella está bien, lo que enciende la molestia de Ji-Yoo. Acto seguido, Saeon atiende a su asistente, quien explica que el número del secuestrador solo puede rastrearse si la llamada dura 10 minutos, y, asimismo, recuerda el evento de mañana, donde hará falta intérprete porque la esposa del embajador de la marca no puede hablar ni oír. Entonces Saeon pide que Ji-Yoo lo acompañe como intérprete, y ella permanece en silencio. Luego, la madre de Ji-Yoo la llama y la reprende con dureza, señalando que aún no ocupó un lugar en el corazón de su marido. A partir de allí, Ji-Yoo piensa en su boda y surge el flashback. Permanece sentada con el vestido de novia, mientras Saeon entra, impone que ese vestido no le pertenece y que debe quitárselo. Define que el matrimonio solo será de nombre. Establece que no habrá vida conyugal y exige mantener todo en privado. Enseguida, Ji-Yoo empieza a retirarse el atuendo, mientras él le entrega el abrigo y un contrato matrimonial que fija reglas estrictas. Ella no puede pedir el divorcio ni revelar su identidad como esposa de Saeon, y, si incumple, deberá pagar 2.000 millones. Ji-Yoo firma y Saeon coloca un anillo sin afecto. Recalca que no la considera su esposa y la reduce a anfitriona a su lado. El flashback termina y el drama retorna al evento del inicio. Al verlos juntos, el murmullo crece. Sin detenerse, Saeon conduce a Ji-Yoo ante el embajador, y ella traduce con precisión al lenguaje de señas para la esposa del diplomático, de modo que muchos dan por hecho que es la esposa de Saeon, aunque Ji-Yoo aclara mediante señas que solo cumple como intérprete. Más tarde, Saeon explica al embajador que su esposa también tiene una discapacidad
y, como trabaja para el gobierno y recibe ataques constantes, la mantiene lejos para protegerla, definiéndola como su punto débil, lo que irrita a Shiyu. De inmediato, Seon recibe un mensaje del asistente, quien promete retener al secuestrador durante 10 minutos si vuelve a llamar, para así rastrear su ubicación. Después, Shiyu bebe en exceso. Seon la detiene con frialdad y, por móvil, notifica que se irá porque su labor terminó, mientras agrega que, con el presente, ella no puede marcharse. Esa actitud la enoja y, en señas, sacude su postura. Afirma control emocional, niega autolesiones, desmonta la promesa de cuidado y marca que solo recibió daño. Finalmente, lo insulta en lengua de señas y Seon capta parcialmente, de modo que ella concluye que la esposa a la que él alude no es ella y se retira. A renglón seguido, Seon recibe la llamada del mismo secuestrador. Él asegura que su mujer está a salvo, finge calma y estira la conversación para alcanzar los 10 minutos y fijar el rastreo. El agresor se burla, sostiene que en la fiesta él no pinta nada y, por eso, dispone de tiempo, lo que activa la alerta de Seon, quien mira alrededor mientras el desconocido presume cercanía. Entonces Seon exige objetivos y el otro enlaza con la amenaza previa de daño a su esposa, provocando que Seon busque a Shiyu por todos lados, distinga a un hombre al teléfono en lo alto, intenta interceptarlo y descubra a otra persona, mientras la risa del atacante suena y lo tilda de perdedor oculto, incapaz de arruinarle nada, además de insinuar que ni siquiera conoce a su mujer. Luego, el secuestrador asegura conocer la verdad. Shiyu no sería la esposa destinada, porque la prometida original era la hija mayor del señor Hong, quien se fugó un día antes de la boda y desapareció, y que para salvar conexiones familiares, Seon terminó casándose con la hija menor, lo que deja a Seon atónito, ya que solo su familia lo sabía. A continuación, él demanda condiciones, y el atacante exige que deje a Shiyu. De inmediato se revela que la voz pertenece a la propia Shiyu, capaz de hablar gracias al cambiador de voz del teléfono, con timbre masculino. Un breve recuerdo muestra que, enfurecida por las palabras de Seon, ella pidió al secuestrador la llamada, pero por el exceso de velocidad, el hombre se estrelló y perdió el conocimiento, y Shiyu se quedó con el móvil. Ahora ella presiona. Si Seon no se divorcia de Shiyu para mañana, arruinará la elección de su padre, aunque ofrece cerrar el asunto con 2.000 millones de yuanes. Seon responde con seguridad y anuncia que desmontará el chantaje en 2 minutos, sin margen para dañarlo. Entonces Shiyu describe la agresión del día anterior con crudeza: secuestro en su propio coche, aval tácito de muerte, tirones de pelo, estrangulamiento con alambre y un corte en el cuello, con intento fallido de asesinato y silencio obligado por su condición, hasta que el choque la salvó. Ante eso, Seon estalla, golpea la pared y promete que no la dejará ir, que nunca le interesó tanto a alguien, que no permitirá que la policía intervenga porque él mismo la atrapará. Shiyu entra en pánico y corta justo antes de agotar los 10 minutos, temiendo que la localización haya quedado marcada al colgar en el límite. En la siguiente escena, Seon lleva a Shiyu a una habitación y se acerca con firmeza, pidiéndole el teléfono, por lo que ella le muestra el móvil habitual. Luego indaga si tuvo un accidente de coche el día anterior y, enseguida, verifica la hora, que coincide con el momento de la llamada del secuestrador. Acto seguido, aparta su cabello y observa las marcas de corte y estrangulamiento, lo que despierta su enojo contenido, mientras exige saber quién era y cómo lucía, aunque Shiyu solo escribe que el agresor tenía el rostro cubierto. Después remarca que todo ocurrió sin que ella se lo contara y decreta que, desde ahora, no saldrá a ningún sitio sin escolta, ante lo cual Shiyu se mantiene impasible. En paralelo, llama a su asistente y pregunta por el rastreo, pero recibe la respuesta de que no hay resultados, porque la dirección IP cambia a cada rato y podría tratarse de una banda. Entonces envía la grabación de su charla con Shiyu y ordena limpiar la modulación de voz, ya que el secuestrador conoce datos íntimos que solo sabe su familia. Mientras tanto, Shiyu revisa el teléfono y concluye que el atacante intentará localizarlo, porque lleva 2 días con ella, así que debe moverse rápido. Justo entonces, Seon entra sin avisar, y ella esconde el móvil en el bolso. Luego él pide las llaves del auto y empieza a buscarlas allí, pero Shiyu las saca primero. Después, él inspecciona el vehículo y consulta la cámara. Shiyu llega y él informa que el registro fue borrado. Entonces ella se relaja, recuerda haber salido del coche y haber corrido, y rememora que, al regresar, el secuestrador ya había huido. En ese momento, una moto pasa muy cerca de Shiyu y Seon la atrae con rapidez, exigiendo que deje el trabajo. Sin embargo, Shiyu se niega, afirma que no puede abandonar su empleo y que tampoco puede moverse con seguridad, y se marcha sin más. Luego, ya en el baño, ella siente que alguien la observa, y más tarde se confirma que Seon contrató una guardaespaldas femenina para cuidarla. En paralelo,
paralelo, Ji-Yu percibe una sombra fuera del baño, que termina siendo su amigo del instituto, Sang-woo. A su vez, la asistente de Sa-yeon informa que reunió toda la información posible, pero no hubo nadie en el evento previo con capacidad para secuestrar a su esposa, por lo que propone involucrar a la policía. Entonces Sa-yeon rechaza la idea, subraya que nadie en el país conoce la identidad real de su mujer y que no puede arriesgar la campaña de su padre en plena elección. Así, el asistente se disculpa, mientras la guardaespaldas comunica por mensaje que no encuentra a Ji-Yu y recibe la orden de seguir buscándola. Un rato después, la guardaespaldas reporta que localizó a Ji-Yu con un chico y Sa-yeon le pide una foto de inmediato. Entre tanto, Ji-Yu conversa con Sang-woo, quien comenta que la buscó por todas partes y que un día la vio como intérprete en un canal de noticias. Ambos se ponen al día y comparten números. La escolta envía a Sa-yeon imágenes de Ji-Yu y Sang-woo riendo, lo que despierta sus celos y lo deja repasando la foto una y otra vez, incapaz de enfocarse en el trabajo. Por otra parte, la madre de Ji-Yu llega con camisones y, sin rodeos, presiona para que avance la relación. Exige que haga feliz a Sa-yeon o gestionará el alta del hospital para su padre, deteniendo el tratamiento. Así se revela que la madre la había forzado al matrimonio, porque abandonó al padre de Ji-Yu por su inestabilidad mental y lo dejó durante años en una residencia, tras lo cual se casó con Hong. Más tarde, Ji-Yu se ducha y se pone el vestido que trajo su madre. Luego piensa que ha permanecido atada a Sa-yeon por el contrato que impide el divorcio. Y, sin embargo, ahora el teléfono del secuestrador le abre una oportunidad. Entonces se toma una foto de los muslos y la envía a Sa-yeon, quien cuestiona el contenido. Ella replica con desdén que un marido debería reconocer el cuerpo de su mujer. Declara que son los muslos de su esposa y advierte que puede usar esa imagen a voluntad. A continuación, Seon resta importancia y desafía la veracidad, mientras ella, con impulso temerario, lo manda a comprobar el lunar de su mujer y, de inmediato, corta y se queda pensando en lo que acaba de decir. Paralelamente, Seon ordena rastrear la ubicación, convencido de que esta vez la llamada superó los 10 minutos. Finalmente, Sa-yeon recuerda la mención del lunar y, decidido a no repetir errores, vuelve a casa y retira la manta de Ji-Yu. Ella la sostiene con tanta fuerza que él cae sobre ella y sus miradas se encuentran. Después, él exige que Ji-Yu se presente al puesto de intérprete en su empresa. Recalca que ese objetivo era lo que ella quería y la obliga a demostrar su capacidad para conseguirlo, mientras Ji-Yu, sorprendida, asume que ha ido solo a imponer esa condición. Al salir de la habitación, Seon recuerda la noche de su boda de hace 4 años. Ji-Yu dormida sobre la mesa mientras lo esperaba y él mirándola con cariño, además de aquel torpe baile que la ponía nerviosa. Luego, en ese mismo recuerdo, él marca límites sobre su madre, sobre los sentimientos y sobre no involucrarse en sus asuntos. Y finalmente, se marcha. Después, Ji-Yu no consigue dormir porque Sa-yeon se le ha caído encima y el corazón se le acelera sin control. A la mañana siguiente, cuando ella despierta, él pregunta por el desayuno. Entonces Ji-Yu comienza a prepararlo, pero acto seguido, él se pone en manos a la obra, indaga sobre la reunión con seguridad y recibe como respuesta que ella vio a un amigo de la universidad, además de querer saber si era de fiar a lo que ella siente. Más tarde, Sa-yeon termina el desayuno y se va, mientras Ji-Yu queda en shock al procesar que él le cocinó. Luego, frente a la oficina de Yuri, llegan fans de una celebridad. Alguien la empuja y casi cae, pero Sang-woo la sostiene y Yuri no le quita la mirada. Sang-woo, segundo protagonista masculino, es médico y youtuber. Ambos conversan y descubren que trabajarán juntos en un programa. Enseguida, Seon revisa la grabación con la modulación de voz eliminada, aunque el resultado sigue poco claro. Después, su asistente le muestra imágenes del secuestrador sentado con calma en su coche, sin saber que el hackeo fue al auto de Ji-Yu, y sugiere que alguien le permitió entrar a propósito, por lo que Sa-yeon queda pensativo. A continuación, Sa-yeon comenta a un amigo el incidente de la foto usando un caso ajeno. Su amigo plantea que un secuestrador puede amenazar con una imagen privada de la esposa y exigir el divorcio, siempre que haya un romance con ella. En ese instante, Seon recuerda la hipótesis del acceso deliberado al coche. Luego, Ji-Yu llama a Seon desde el número del secuestrador. Él contesta y corta, y cuando ella insiste, él pospone la charla 5 minutos. Entonces, al llamar exactamente a los 5, se oye un estallido. Ella se asusta y el teléfono queda inaccesible. Después, Ji-Yu vuelve a casa. No encuentra a Sa-yeon y se queda dormida esperándolo. Por la mañana, ve en las noticias la explosión en la oficina de Sa-yeon y escucha la nota de voz del verdadero secuestrador anunciando el ataque, lo que la aterra porque el móvil del secuestrador estaba con ella. Más tarde regresa Sa-yeon en muy mal estado, con la ropa manchada de sangre. Se acerca y, con tono directo, intenta confirmar si la foto del muslo pertenecía a Ji-Yu, mientras la escena enlaza un flashback, donde él se casó con ella para evitar que terminara con alguien peligroso. Acto seguido, aparece lo previo a la explosión. Ji-Yu llamando a Sa-yeon desde el número del secuestrador, el repartidor dejando una pizza, la asistente abriendo la caja y la detonación.
Cuando Saeon despierta, ya está en el hospital. Después recibe un aviso de seguridad confirmando que Ji-Yu sigue en casa y comprende que el ataque fue obra del secuestrador. Finalmente, Saeon lleva a Ji-Yu al dormitorio e intenta levantarle el vestido. Ella lo empuja y escribe su protesta. Entonces él deduce que ella conoce al agresor por detalles de su cuerpo. Pero Ji-Yu niega saberlo. Recuerda el secuestro y el daño que él sufrió, y no entiende nada. Luego, Saeon se disculpa, le arregla la ropa y se marcha. En la siguiente escena, Saeon conversa con su asistente y determina que es momento de atrapar al secuestrador, mientras Ji-Yu intenta escuchar desde cerca. Cuando él sale, ella recoge trozos de cristal con rapidez. Luego Saeon le solicita el teléfono, así que entra, borra las fotos del móvil del secuestrador, lo apaga y se lo entrega. Él concluye que ese aparato también podría estar vulnerado, por lo que decide protegerlo y devolverlo después. A continuación, el secuestrador aparece cortando pescado con brutalidad y recibe un mensaje de su compañero que confirma la explosión en la oficina. Él responde con satisfacción y recibe una ubicación para un nuevo trabajo. Paralelamente, Saeon revisa el chat de Sang-woo en el móvil de Ji-Yu y encuentra una imagen de ambos con niños del orfanato, además de una invitación a cenar con la dirección del restaurante. Entonces decide invitar a Yuri a cenar en ese mismo lugar al día siguiente. Al día siguiente, en el restaurante, Ji-Yu se sorprende con la presencia de Saeon y Yuri pregunta por el vínculo, mientras él presenta a Ji-Yu como intérprete y comienza a interrogar con insistencia a Sang-woo. La preocupación atenta y el cuidado de Sang-woo hacia Ji-Yu alimentan los celos de Saeon, por lo que ella, avergonzada, se retira al baño. En ese instante, el asistente informa a Saeon que la explosión fue obra del secuestrador, ya que la policía capturó a un sospechoso que no ejecutó el ataque. De regreso, Ji-Yu escribe en su móvil y plantea que Saeon tomó el teléfono para protegerlo de un hackeo o para vigilarla. Él exige claridad, mientras ella niega ocultar información y defiende a Sang-woo como amigo de infancia confiable. Saeon, aún más celoso, concluye que conoce poco sobre ella y se marcha, y Ji-Yu abandona el lugar poco después. Más tarde, Saeon entrega la tarjeta de Sang-woo a su asistente y ordena investigar a fondo. Por otra parte, cuando Ji-Yu sube a su coche al salir de la oficina, la radio se activa sola, y desde el teléfono del secuestrador aparece una solicitud de canción titulada Call Me Now, lo que confirma que el agresor sabe que el móvil sigue con ella. Ji-Yu, alarmada, vuelve a casa para revisar el aparato, pero escucha a Saeon, esconde el teléfono y sale con la excusa de comprar helado y cerveza. Él opta por hacerlo y se va. Aprovechando, Ji-Yu llama a Saeon con la voz alterada y presiona sobre el divorcio. Recuerda la explosión como advertencia y afirma que ya debería entenderlo. Saeon se mantiene firme y asegura que no cederá a ninguna exigencia. Cuestiona el beneficio de separarse y sugiere que alguien le dicta las líneas, por lo que ella corta y él reafirma que no dejará a su esposa. Ji-Yu, confundida, intenta descifrar su objetivo. Después, Saeon regresa con helado y cerveza, comunica que no habrá divorcio, fija que su nombre no puede mezclarse en escándalos y limpia la espuma de los labios de Ji-Yu con naturalidad, al tiempo que ordena prepararse para la entrevista del día siguiente. Ella responde con seguridad sobre su talento para interpretar, y él, satisfecho, propone una prueba inmediata acerca de lo que piensa. Acto seguido, Saeon expone que el secuestrador conoce detalles domésticos que nadie más maneja, pero declara su intención de desmentirlo, y detesta la idea de que vivan como extraños en la misma casa. Por lo que camina hacia la habitación de Ji-Yu y se instala en su cama con calma, invitándola a dormir allí. Ella duda, toma la almohada, evita el contacto directo y se acuesta a distancia. Él le pide que gire y remarca que la casa no es segura, que deben extremar cuidados y que conviene relajarse para dormir. Más tarde, él se duerme primero y Ji-Yu lo observa hasta que también cierra los ojos. Luego Saeon se levanta y se marcha en silencio. Finalmente, a través de un sueño de Ji-Yu, se revela la razón de su silencio. Dos hermanos, hijos del señor Hong, un trayecto compartido y un accidente de coche en el que su hermano murió al instante, mientras su hermana perdió la audición. Tras el accidente, solo Ji-Yu queda ilesa y su madre, implacable, la regaña con dureza, la obliga a contener el llanto y le impone silencio absoluto para siempre, con la idea de que así Hong no la retendrá por lástima. Desde entonces, Ji-Yu permanece callada y, finalmente, abre los ojos en el presente. Enseguida, el secuestrador saca al padre de Ji-Yu de la residencia y, al quedar expuesto su rostro, se notan los ojos de distinto color. Después, realiza una videollamada para confirmar que el móvil está con Ji-Yu. Exige que continúe asustando a Saeon y advierte represalias si retrocede, además de amenazarla con los dientes de su padre antes de cortar la comunicación. Ji-Yu, aterrada, corre al hospital y encuentra al padre inconsciente.
Luego, la enfermera explica que él desapareció de repente, que lo hallaron muy lejos y que los dientes mostrados no eran suyos. Acto seguido, la policía se lleva a Shiyu para levantar una denuncia por anomalías en la radio de su coche. Ante la presión, Shiyu se detiene, vomita y rompe a llorar, hasta que llega Sayon y ordena a los agentes retirarse. Al consultar por el vínculo, él declara que Shiyu es su esposa, solicita discreción y promete presentar la denuncia personalmente, mientras la conduce consigo. Ya en el auto, Sayon intenta calmarla y asegura que trasladarán al padre a otra residencia. Shiyu llora con fuerza y, al notar el sonido, Sayon la anima a no reprimirlo, permitiéndole desahogarse. Paralelamente, Yuri llega a su restaurante favorito, se cruza con Sang-woo y ambos conversan sobre sus enamoramientos. Yuri deduce que el interés de Sang-woo es Shiyu por cómo la cuidó en el restaurante, mientras él identifica que el flechazo de Yuri es Saeon. A continuación, Yuri reconoce que él está casado y especula con una unión política. Y mientras tanto, en la habitación del hotel, Saeon advierte a Shiyu que además de perseguirlos, esa amenaza alcanza a su padre. Por eso, le abre la puerta para contar lo que ocultara, aunque sin presionarla, y la invita a comer y a refrescarse, ya que él cenará abajo con sus padres. Durante la cena, el padre de Saeon exige que él se sume a la política, y ante la negativa, estalla. Inmediatamente, Shiyu llega y recibe insultos, lo que provoca la furia de Saeon, quien la aparta. Cuando se retiran, el padre arroja una copa de vino contra Shiyu, y Saeon la cubre con un abrazo. Luego, el padre lo amenaza con la ruina si se aleja, pero Saeon confirma la distancia tomada. Después, en el ascensor, Saeon sujeta la mano de Shiyu y no la suelta, mientras reconoce que ella desea el divorcio por haberlo sustituido por su hermana, y por no poder defenderse, y le pide ignorar el egoísmo de sus padres. Más tarde, Shiyu, temerosa del teléfono del secuestrador, intenta tirarlo. Saeon ofrece hacerlo, pero ella lo guarda en su habitación. Al final, Saeon le desea suerte para la entrevista, y Shiyu, por móvil, consulta la consecuencia de trabajar juntos si ambas familias se enteran. Él la insta a decidir por sí misma y a aprovechar la oportunidad, por lo que ella acepta y le recuerda que piense cómo enfrentará a todos si la seleccionan, y él responde con una sonrisa contenida. Saeon decide no presentarse a la entrevista de Shiyu y se queda afuera monitoreándola por cámara. A Shiyu le entregan uno de sus discursos y, de inmediato, lo interpreta con precisión impecable. Al verlo, Saeon se sorprende. Sin embargo, toma notas y luego confirma, de forma inquisitiva, que sus gestos de manos se adelantan a la voz, porque ella memoriza su material. Ella deja claro que practica a fondo sus discursos. Después le muestran varios más y ella los traduce todos con el mismo nivel, dejando a todos impresionados. Saeon verifica si domina cada texto y recibe como respuesta que ha visto sus apariciones y entrenado sin descanso. Entonces propone una historia aleatoria sobre un matrimonio sin comunicación, en realidad un reflejo de ambos, y ella la interpreta con solvencia, reforzando el asombro general. Saeon sale con una sonrisa y se pregunta en silencio qué es exactamente Shiyu. Él había internado al padre de ella en un excelente hospital, y al ir a verlo, descubre que también acudió a visitarlo. Así concluye que a veces puede ser amable y otras duro, una mezcla que no termina de entender. Shiyu queda seleccionada en la empresa de Saeon, y cuando el asistente se lo informa, él aparenta indiferencia aunque se siente feliz y evoca una escena infantil. Shiyu pidiendo mariscos a su madre, recibiendo una negativa, él tomándole la mano y pasándole su plato, ella comiendo rápido por miedo y luego revelando su nombre trazándolo con el dedo en su mano. En el presente, él observa una foto de Shiyu y se pregunta cuándo creció tanto, justo cuando ella agradece por el apoyo al padre. Al día siguiente, ambos asisten a una fiesta. La madre de Shiyu la aparta, la reprende por contar lo del padre, y ante la réplica escrita de su hija sobre el traslado, responde que no le importa, y que de hecho así deja de pagar el hospital. Molesta, critica el vestuario y le quita el abrigo. Shiyu sale, bebe de más y termina en la terraza. Allí, alterada, llama a Saeon desde el teléfono del secuestrador y lanza acusaciones, que él se casó obligado porque la prometida huyó, que Shiyu sería inútil, sin fama, comparsa de relleno y cazafortunas aferrada al lujo. Saeon niega todo, defiende que ella es distinta, que la malinterpretan, que jamás se inclinó por el dinero y que por obediencia a su madre soporta lo que sea. Mientras lo piensa, empieza a buscarla por todo el lugar y no la encuentra. Aún así recuerda que, cuando solo estaba rodeado de gente nociva, Shiyu fue su único impulso bueno, trabajadora y única, por lo que rechaza que hablen mal de su esposa. Shiyu rompe en llanto y, todavía desde esa línea, cuestiona el maltrato, la indiferencia y la negación pública del vínculo. Entonces oye el ascensor y ve a Saeon llegar. Al
Al observarla hablando por teléfono, surge un recuerdo. Cuando fue a la comisaría a denunciar, la policía primero se tomó una foto con él y enseguida explicó que su esposa estaba en pánico dentro del coche y pidió que detuvieran la marcha. Al escuchar esa precisión, Seon revisó la cámara de seguridad y comprendió que Chi-yu puede hablar. En la siguiente escena, Seon escucha a Chi-yu hablar con su madre, quien sostiene que tras el accidente, ella dejó de hablar por el shock. Entonces él cuestiona la duración de ese bloqueo, mientras la madre recuerda la muerte del hermano y la sordera de la hermana, y afirma que semejante golpe no permite una vida normal. Al oírlo, Seon se enfurece, exige respeto hacia Chi-yu, y de inmediato comienza a buscarla por todo el lugar. En ese momento entra una llamada del secuestrador y él acelera la búsqueda. Encuentra el abrigo de Chi-yu, lo toma y sube las escaleras hasta verla al teléfono. Al notar su presencia, ella esconde con rapidez el móvil del secuestrador en la bolsa y casi cae. Pero Seon la sostiene y evita que se lastime. Luego intenta confirmar si estaba hablando con alguien. Ella no responde. Justo después, el asistente llama y Chi-yu aprovecha para escabullirse. Aunque Seon la detiene, le coloca el abrigo y se marcha. Acto seguido, el asistente informa que, esta vez, lograron rastrear la ubicación del secuestrador y que está muy cerca, por lo que Seon se inquieta por Chi-yu y vuelve para comprobar su estado. Al verla bien dentro de la fiesta, se relaja. Tras el evento, ambos regresan a casa. Entonces él repara en la cicatriz de su rodilla y recuerda cómo, de niña, un perro estuvo a punto de morderla y ella no emitió sonido alguno. Decide medir hasta dónde puede resistir y se retira. Chi-yu, por su parte, evoca el día en que escribió su deseo de ser reportera de televisión, la reacción violenta de su madre y la orden de no hablar, además de la salida de la casa entre lágrimas. Un perro la encaró y estaba a punto de morderla cuando Seon apareció, la salvó y la llevó en brazos porque estaba herida. Mientras tanto, Seon duda si preguntar de frente por la verdad sobre la voz de Chi-yu. Redacta en el móvil una reflexión sobre los secretos y considera si ella oculta algo. Finalmente, decide callar y regresa a su cuarto. En paralelo, a Chi-yu le llega la confirmación de la oficina presidencial y, emocionada, piensa en escribirle. Por error, envía un emoji de amor. Al verlo, Seon queda entre confundido y contento. Convoca una reunión en la oficina para celebrar al nuevo intérprete y se adelanta a felicitarla. Chi-yu agradece, atribuye el logro al apoyo hacia su padre y recibe una corrección amable que resalta su propio talento. Luego él planea un obsequio y, siguiendo el consejo del asistente, elige comprarle un vestido, por lo que la cita en una tienda. Mientras tanto, Sang-woo y Yuri investigan un caso criminal y entran a una casa vinculada a la infancia de él, donde recuerda a un niño inquietante y a un episodio macabro con un gato, además de la desaparición posterior de varios chicos del orfanato. Yuri pregunta por la memoria del caso y él confiesa culpa por haber llevado allí a otros. Reconoce que esperó 20 años mientras hacía crecer su canal y que ahora, con el canal de ella, podrá llegar a más gente. Entonces Yuri se entera del nuevo trabajo de Chi-yu y se lo comenta a Sang-woo. En la tienda, Chi-yu llega al punto de encuentro, se prueba el traje que Seon había elegido y luce encantadora. Su hermana está comprando al otro lado. Luego, al no sentirse cómoda con otros modelos, ambos salen y van a otra tienda, donde ella entra al probador con un nuevo vestido. En ese instante, el asistente informa a Seon que, tras eliminar la modulación, la voz del chantaje es femenina, lo que implica que una mujer lo estuvo extorsionando. Seon, incrédulo, pide otro análisis de inmediato. Mientras tanto, Chi-yu sale del probador con el vestido, y Seon queda mudo de impresión, asumiendo que la había subestimado y prometiéndose corregir ese mal hábito con apoyo real. Al salir de la tienda, Ina los ve juntos y se entristece, mientras Chi-yu, al notar la atmósfera feliz, escribe en su móvil para consultar a Seon sobre la comida. En ese instante, llega el mensaje de Sang-woo con felicitaciones y una invitación para celebrar en un restaurante, además del aviso de que Yuri también está con él. Entonces Seon observa el móvil y decide que irá, pero con Chi-yu a su lado. En el restaurante, Sang-woo pregunta por la cercanía entre ambos y Seon explica que Chi-yu quiso invitarlo, mientras él, a su vez, pregunta por la dupla con Yuri, que Sang-woo justifica por el programa que comparten. Acto seguido, Sang-woo felicita a Chi-yu y recuerda que su sueño original era otro. Un flashback muestra a Chi-yu enviando su solicitud a escondidas en la sala de emisión, con música, canciones y un baile espontáneo, mientras Sang-woo, dormido allí, despertaba y sonreía al verla, marcando el primer encuentro y el inicio de su enamoramiento. Yuri bromea con el ambiente romántico entre ambos y, por el tono, provoca incomodidad en Chi-yu, que queda evidente, y que Yuri detecta como un error. Luego, Chi-yu admite que su sueño era distinto, pero afirma sentirse feliz como intérprete, y se retira. Molesto, Seon sale a buscarla, y, al cruzarse con dos escolares, recuerda la infancia, su rol como tutor de Ina, el silencio de ella sin audífono, y a Chi-yu escribiendo apuntes y mensajes positivos, incluso cuando él regañaba, resaltando avances para animarla. En el presente, Seon recibe la llamada del secuestrador,
secuestrador, quien pregunta por la voz de Shiju. Ella sostiene que no puede hablar, y él razona que tras el accidente, la hija de Hong quedó discapacitada, que nunca permitió exhibir dificultades, que mantuvo a Shiju a su lado y que esa mediación constante implicaría una discapacidad impuesta por el entorno, con el fin de no superar a Ina. Shiju queda impactada por la deducción. Luego, el secuestrador recuerda la promesa de no dejar a Shiju ni siquiera con el regreso de Ina, y Saeon reafirma que jamás la abandonará. En ese preciso momento, un coche está por atropellarlo, y Shiju, viéndolo desde lejos, corre y lo aparta, evitando el golpe. Ambos caen sin heridas serias. Entonces Saeon percibe que Shiju pronunció su nombre y la insta, con suavidad, a no guardar más silencios, alentándola a comunicarse. De vuelta en casa, Shiju sonríe al mirar el vestido que recibió de Saeon. A la mañana siguiente, el presidente pregunta por los nombres de los nuevos becarios, y, al llegar a ella, advierte que no puede hablar. Entonces Saeon comunica que está aprendiendo lengua de señas para dialogar con Shiju, y después ella le enseña con paciencia. Seguidamente, el asistente de Saeon confirma, tras el análisis, que la voz del secuestrador corresponde a una mujer. Por su lado, Shiju repasa la llamada y concluye que el atacante conducía el coche que casi atropella a Saeon, mientras él declara su intención de arruinarlo y avisa que pronto descubrirán a Shiju, ya que Saeon casi la identifica. Paralelamente, Saeon envía a su asistente la voz captada por la cámara de seguridad para medir la similitud con la del secuestrador. Luego, por la tensión, bebe demasiado y se queda dormido en el coche. Shiju llega, lo sostiene y lo lleva adentro. Ambos tropiezan, el teléfono de Saeon cae y aparece el mensaje del asistente con un porcentaje de coincidencia del 99,9%. Shiju queda encima de Saeon y ambos terminan besándose. Después, Saeon duerme profundamente y, al despertar, encuentra a Shiju descansando sobre su brazo. Ella también abre los ojos y la incomodidad se instala. Saeon no recuerda la noche y pregunta por lo ocurrido, mientras Shiju escribe si debe contar todo de forma honesta. Él afirma que sí, aunque antes de leer atiende una llamada. El asistente confirma que la voz coincide exactamente con la de la cámara de seguridad, y él, sorprendido, considera la posibilidad de que Shiju esté implicada. Recuerda múltiples señales que ignoró y, acto seguido, concluye que debe existir alguien detrás de ella, vinculado al secuestro, a la explosión en la oficina y a la desaparición del padre. En la oficina, el asistente informa a Saeon que el secuestrador y el autor de la explosión están conectados, mientras él confirma que sabe quién es la chica que llama, pero decide no revelarlo todavía. Después, Shiju acude a enseñarle lengua de señas y prepara tarjetas con engañar, odiar y traicionar, además de una frase de perdón, aunque Saeon, de mal humor, corta la lección y se marcha. Fuera, al ver caer los papeles que ella le preparó, queda pensativo. Luego, la madre de Saeon bebe y recuerda un antiguo episodio. Vuelve a casa, halla los peces del acuario abiertos y, aterrada, encierra a un niño en una habitación antes de romper en llanto. Más tarde, Ina regresa y se cruza con Shiju. Anuncia que la cirugía fue un éxito y que ahora puede hablar y oír, y admite que siempre supo que Shiju también podía, que cargó con culpas y fingió ignorarlo para no sufrir sola, mientras Shiju sostiene que decidirá por sí misma cuándo hablar y se marcha. Enseguida le envía mensajes a Ina. No huyó de la boda, sino que Saeon le pidió apartarse porque quería casarse con Shiju. Al llegar a casa, Shiju encuentra a Saeon revisando la habitación. Él dice buscar el móvil perdido. Ella llama a su número y el sonido aparece fuera, mientras Saeon mete la mano en una caja y tropieza con un bikini que Shiju intenta quitarle. Cae sobre él y ambos sienten los latidos acelerados. De inmediato, a Saeon le vuelve el recuerdo del beso de aquella noche y se aleja, aún con el corazón agitado. Después llega la llamada del número 406. Desde esa línea lo provocan con familiaridad y proponen turnarse para sincerarse. Saeon admite el trato con Ina antes de la boda y confirma que fue por Shiju. Precisa que no la casó por conveniencia, sino porque sus pesadillas solo se calmaban al verla practicar señas y porque nadie cuidaba de ella, aunque reconoce que no imaginó que se sintiera encarcelada ni que buscara el divorcio. Más tarde pregunta si todavía quiere separarse y, al no obtener respuesta, insiste en que sabe lo que Shiju necesita: amor, seguridad, sinceridad, comprensión y cuidado, algo que puede ofrecer. Del otro lado, ella, conmovida, suelta sin querer el recuerdo de las primeras amenazas y cuestiona lo que cambió, mientras ambos se figuran conversando frente a frente. Entonces Shiju resume que él la trató como rehén para no enamorarse, y Saeon promete intentar una última vez reparar el vínculo. Si funciona, esa línea no volverá a sonar, mientras ella deja claro que todo dependerá de sus acciones y corta. A la mañana siguiente, el equipo de la oficina presidencial sale de picnic. Al detenerse para comer, Saeon dispone platos en forma de corazón para todos. Ya en el autobús, un nuevo intérprete se sienta junto a Shiju y le ofrece café. Acto seguido, Saeon finge mareo. Lo envía a la parte trasera, tira el café y le da jugo, alegando que tomarlo en ayunas no es bueno, mientras Shiju lo observa en silencio.
Mientras tanto, Sang-woo y Yuri compran muchas cosas para los niños del orfanato y pasan la tarde jugando con ellos, mientras los chicos asumen que Yuri es la novia de Sang-woo. Al revisar un álbum, Yuri encuentra una foto graciosa de él que intenta ocultar, y luego Sang-woo halla una foto grupal de su infancia donde aparecen niños desaparecidos del orfanato. Lleva la imagen con la directora actual, que no es la de entonces y sabe poco. Él menciona a 3 amigos, y ella añade que uno de los gemelos también faltó, sumando 4 en total. En el autobús, Ji-Yoo se queda dormida en el hombro de Saeon. Él la protege del sol con la mano, y al llegar comienzan los juegos. El nuevo intenta emparejarse con Ji-Yoo, pero Saeon la saca de escena y se vuelve su compañero. En el primer reto, saltan la cuerda giratoria. Él falla al inicio y promete mejorar, aunque Ji-Yoo toma la delantera, clava el salto y luego él se sincroniza. Ambos saltan juntos, ríen y él por primera vez se deja ver genuinamente contento. Mientras tanto, Sang-woo y Yuri tratan de dar con el gemelo desaparecido, aunque el caso tiene 20 años y complica todo. Sang-woo razona que encontrar al hermano vivo facilitaría el camino. El siguiente juego es una carrera a 3 patas, con piernas atadas y apoyo mutuo. Ganan, la emoción los desborda y Saeon levanta a Ji-Yoo y la gira ante todos, para después disculparse con pudor. Gracias a la dinámica, la cercanía entre ambos crece y se toman una foto. Primero quedan separados, pero su compañero les pide acercarse y formar un corazón, y terminan con una gran imagen. El rastreo por la montaña cansa al grupo y los va dejando atrás, mientras Saeon y Ji-Yoo alcanzan la cima primero. Hace frío y él le presta la chaqueta. Cuando llegan los demás, se organizan fotos y aparecen fans de Saeon, que lo absorben. Ji-Yoo queda en el borde del acantilado. Alguien alerta sobre una caída, y al mirar alrededor, Saeon advierte su ausencia. Llama a rescate y a helicópteros. La mañana se vuelve a atardecer sin rastro de ella, hasta que decide buscarla por su cuenta. Ji-Yoo recupera la conciencia entre dolores. Su móvil está roto, pero el del secuestrador funciona, por lo que recurre a esa única línea para contactar a Saeon. Él reconoce la voz al instante e identifica a las 4 y 6. Pide la ubicación y sugiere usar una bengala de color guardada en su bolsa. Ella, cada vez más débil, reúne fuerzas, alcanza la mochila y lanza la señal. Saeon la ve, asegura que irá por ella y corre directo al punto. La escena retrocede a aquella noche en la que él, borracho, confesó que le gustaba, momento que ella recordó con una sonrisa antes de dormirse sobre su pecho. En el presente, los párpados de Ji-Yoo se cierran con el recuerdo del parque de atracciones, el accidente, la hermana sorda, el hermano muerto y la orden materna de callar. Todo para ganar atención que nunca llegó. Saeon la encuentra, la carga en la espalda, también herido por la búsqueda, y ella comprende que antes fue él quien se preocupó y que ahora sigue siéndolo, mientras se pregunta por qué no puede decirle nada. Más tarde, Ji-Yoo despierta en el hospital. Al verla consciente, Saeon se emociona. Ella le toma la mano y le pide que no se vaya, y él se queda a su lado. Ella piensa que habló delante de él y que no reaccionó. Intuye que quizá ya sabía que podía hablar, y hasta sospecha que comprendió su identidad como 406, aunque se pregunta por qué cayó, atribuyéndolo a su estado. Imagina un regreso con reproches y divorcio, pero enseguida recuerda el teléfono del secuestrador y la amenaza que aún pende. Por otro lado, el asistente de Saeon entrega el teléfono y confirma que lo encontraron en el lugar donde estaba Ji-Yoo, mientras él no comprende por qué la presionaron. Entonces Saeon concluye que el objetivo era él y que la intérprete se colocó delante por accidente. Además decide no denunciar aún y asumir personalmente el informe. Luego vuelve a guardar el aparato en la bolsa de Ji-Yoo justo antes de que ella entre a la habitación, y de inmediato cuestiona su repentino silencio, lo que la deja impactada. Acto seguido, la alza con cuidado, la recuesta y revela que desde hace tiempo sabe que ella puede hablar y que conoce mucho más, aludiendo a 406 como la clave que primero la dañó y después lo guió para hallarla, sin tener claro si perdonar o llevar el caso a la policía. Ji-Yoo intenta contarlo todo con franqueza, pero él pospone la conversación, le pide descanso, le entrega un móvil nuevo y se retira. Entonces ella saca el teléfono oculto en su bolso, sospecha que quizá él no lo vio y asume que, aunque quiso usarlo para alejarse, terminó acercándolos. Mientras tanto, el padre de Saeon convierte el accidente del viaje en un discurso público sobre un ataque político contra su hijo, lo que desata más ruido. En paralelo, Ina visita a la madre de Ji-Yoo y recibe reproches por presentarse ahora, aunque afirma que no busca reemplazar a nadie y que solo desea ayudar a su hermana. Además, la enfrenta por lo ocurrido y sugiere que conoce la verdad sobre Saeon, provocando el asombro de la madre. Luego apunta que aquellos papeles para impedir la boda salieron de la casa, pero la madre niega saberlo. La oficina de Saeon se satura con llamadas de prensa y él, molesto, encara a su padre para que cese la maniobra. Advierte que habrá respuesta y confirma que quien cayó por la montaña fue Ji-Yoo. El padre estalla y cuestiona que la contratara. Le recuerda el estatus y lo descalifica, mientras Saeon precisa que esas posiciones nunca fueron su elección
elección ni una petición personal. A continuación surge el recuerdo de la madre de Saeon entregándole la ropa y los objetos preferidos de su hijo fallecido, cerrando el contexto familiar que lo asfixia. En otro frente, Sang-woo evita que Yuri se golpee con una puerta y ambos avanzan en la investigación. Identifican que la mansión donde él jugaba de niño está a nombre de un tal Jack Sok, por lo que ella inicia la búsqueda del propietario mientras él intenta localizar al gemelo sobreviviente a través de viejos amigos del orfanato. De regreso al hospital, Saeon llega con frutas, comida y ropa para Shiyu. Confirma que durmió allí porque un familiar debe quedarse y la acompaña al baño para que se duche, aunque solo lava y seca su cabello con naturalidad. Ella, todavía confundida, pregunta por el cambio de actitud y él reconoce que durante 3 años no la cuidó como debía y ahora intenta enmendar. Luego Shiyu se recuesta, Saeon se cambia y se sienta a su lado. Su corazón se acelera, pero él simplemente baja a la cama, se instala en el sofá y vuelve a dormir. Más tarde, Shiyu lo busca y no lo encuentra. Lo llama y recibe un mensaje que la invita a descansar. Entonces marca a Saeon desde el teléfono del secuestrador y él, atento, confirma que esperaba la llamada de 4 y 6, porque esa voz lo ayudó a encontrar a Shiyu. Asegura que no le importa el método y muestra que sabe datos básicos, como su edad aproximada. Ella guarda silencio y él, con juego liviano, intenta provocarla, subiendo el tono afectivo, mientras Shiyu se indigna por el coqueteo con su esposa hospitalizada. Él insiste con el enganche, hasta que cierra la maniobra y pasa al punto. Declara que sabe que 406 no participó en los ataques y le pide ayuda para atrapar a los verdaderos autores. Entonces 406 aporta rasgos del agresor principal: heterocromía evidente, tartamudez al hablar, temperamento explosivo y una pareja a su lado. Al día siguiente, Saeon entrega una declaración a los medios y difunde un retrato del secuestrador, dejando claro que llevaba tiempo recibiendo amenazas. Y además cuida que el nombre de Shiyu no aparezca en ninguna parte. Entonces la noticia se vuelve tendencia y el secuestrador, furioso al verse expuesto, culpa a su compañero por haber empujado a Shiyu, subrayando que su disputa era con Saeon y que ahora su cara quedó al descubierto. Su pareja replica que quería que Saeon sintiera el dolor de perder a alguien querido y que Shiyu era su punto débil. Después el secuestrador intenta contactar a Shiyu. Ella no responde y él insiste por mensaje, sugiriendo que creyó ser presionada y anunciando que, si ya no está con ellos, recuperará el móvil. Enseguida Shiyu cierra con llave, se sienta asustada y justo cuando alguien intenta abrir desde fuera, reconoce la voz de Saeon. Le abre y lo abraza con alivio. Luego Saeon la calma, la sienta en la cama y confirma que todos hablan de él sin miedo escénico. Y tras arroparla y apagar las luces, se dispone a salir, pero Shiyu lo detiene. Así que él se acuesta a su lado hasta que ella queda tranquila. Más tarde, Shiyu toma el teléfono del secuestrador y sube a la terraza para disculparse y ofrecer el aparato. Asegura que irá a entregarlo, vuelve a la habitación y no encuentra a nadie. Así que llama de nuevo y recibe una dirección: el parque de atracciones de su infancia. Allí lo llama otra vez, él la invita a relajarse con un helado y de ese modo provoca recuerdos luminosos de su niñez, mientras la guía para no sobresaltarse al verlo porque, de lo contrario, el golpe emocional sería mayor. Entonces aparece detrás de ella, confirma que nunca la subestimó y que lo sabía, y que aún así la cuidó, porque odiarla era imposible y quererla inevitable. Y Shiyu, conmovida, lo abraza y él la besa con ternura. Saeon eligió ese lugar porque había visto una foto donde Shiyu era feliz, quería devolverle esa sensación. Y al regresar a casa cocina para ella con dedicación, promete comer siempre juntos como una pareja que comparte rutina, y transforma el ambiente para que la casa deje de parecer una cárcel. Shiyu reconoce que nunca exigió ese cambio y piensa que quizá él sintió culpa, y él niega esa idea, mientras ella enumera la distancia de años sin comidas compartidas, sin miradas sostenidas y sin dormir juntos. Y él, entre sonrisas, admite que habría aceptado dormir a su lado si lo hubiera pedido. Entonces Shiyu aclara que no se refería a eso, sino a la calidez de un hogar, a las luces encendidas al volver, a verlo dormido frente al televisor, a esa paz de estar acompañada. Y Saeon responde que debió decirlo antes, que esos 3 años no habrían sido en vano, y confiesa la línea que trazó por miedo a enamorarse, hasta que sucedió. Shiyu le muestra los mensajes del secuestrador y él asegura que pronto lo capturarán, mientras ella lo abraza por la espalda por teléfono, aún incrédula por el perdón. Y él piensa en silencio si ese perdón resistirá cuando conozca toda su verdad. En paralelo, el cómplice pregunta por el móvil de Shiyu y el secuestrador admite que no logró recuperarlo por la seguridad del lugar y por la aparición de Saeon, así que se retiró. Entonces los padres de Saeon miran las noticias y, al escuchar la descripción sobre los ojos del sospechoso, quedan sorprendidos. Esa noche Shiyu sufre una pesadilla terrible sobre Saeon. Llora e intenta llamarlo sin éxito. Camina hasta su habitación, lo observa dormir y, cuando él despierta, la trae a su lado, la abraza y, con alivio íntimo, toma sus primeras vacaciones en 3 años.
A la mañana siguiente, él quiere compartir un día sencillo como pareja, y ella imagina ese paseo matutino y horas juntos. Pero la oficina lo interrumpe con una emergencia. Afuera del despacho del padre de Zion llegan ramos enormes, con un mensaje amenazante que asegura conocer toda la verdad sobre su hijo, y promete revelarla. La noticia vuelve a estallar, y el equipo de la oficina había organizado una sorpresa para levantarle el ánimo, aunque él se enfurece porque deseaba por fin pasar tiempo con Shiyu y todo se arruinó. Enseguida el asistente le reporta una ubicación concreta del secuestrador, por fin rastreada con precisión. Zion decide ir solo, pide que aún no avisen a la policía y se mueve de inmediato. Mientras tanto, el secuestrador le escribe a Shiyu, insiste en que ella no sabe todo sobre Zion y envía un video con una noticia sobre niños desaparecidos del orfanato, reabriendo un pasado siniestro que ahora regresa con fuerza. Mientras tanto, el amigo reportero de Zion le informa sobre los ramos enviados al despacho de su padre, con el mensaje que afirmaba conocer las acciones de Zion, y él, sin perder tiempo, decide averiguarlo todo por su cuenta. Mientras tanto, Shiyu se reúne con el padre de Zion, y él sospecha que ella pudo haber enviado los ramos, ya que casi nadie conoce la verdad sobre su hijo. Sin embargo, recibe una negación firme, y además deja claro que, si cierto hombre vuelve a ponerse frente a él, lo eliminará con sus propias manos, algo cuyo sentido quedará revelado después. En paralelo, Shiyu pregunta a Sang-woo por los niños desaparecidos del orfanato, y él le expone con detalle lo que sabe. A la vez, Zion llega a la mansión donde Sang-woo y sus amigos jugaban de niños para rastrear al secuestrador. Encuentra un video que al terminar lo acusa con crudeza de ser el asesino de aquellos menores y lo deja helado. Acto seguido, Sang-woo y Shiyu también acuden a investigar la mansión. Él le señala la puerta desde afuera, resume todo lo descubierto y propone volver de día porque la oscuridad complica la búsqueda. Justo entonces, Zion los ve, llama insistentemente a Shiyu y Sang-woo le sugiere atender, mientras ella, con señas, admite lo difícil que resulta hablar, y él le hace notar que ya hay alguien más, aparte de él, que conoce su voz, lo que la impacta de lleno. De inmediato, Zion adelanta su auto, la saca de allí y la sube al suyo. Encara a Sang-woo con desconfianza y lo aparta de Shiyu, ya que desde su llegada se encadenaron secuestros y ataques, por lo que lo considera la pareja del secuestrador. Después parte con rapidez. En el trayecto, Seon exige saber por qué estaba con Sang-woo, y Shiyu le muestra los mensajes del agresor. Él interpreta que fue a preguntar por él, pero ella aclara que fue por los chicos del orfanato, porque el miedo que cargaba no era a él, sino a perderlo. Además, confiesa que la línea 406 la impulsó a huir y que la posibilidad de que su secreto saliera a la luz podía alejarlo, aunque promete sostener cualquier impacto si él no la abandona. Entonces Zion le advierte que nada será sencillo, la abraza con fuerza y le pide grabar una certeza. Aunque su identidad cambie por completo, seguirá siendo el mismo hombre que la quiere más, y ambos sellan ese momento con otro abrazo. Luego, Ina se presenta ante su padre y le revela que, un día antes de la boda, llegó un informe de ADN que probaba que Zion no es hijo del señor Baek. La ausencia de sorpresa del padre confirma que ya lo sabía y sugiere que fue él quien envió aquellos papeles, algo que la madre de Shiyu escucha con estupefacción. De inmediato se entiende por qué el señor Hong permitió que Ina se retirara de la boda. A continuación, un flashback muestra al señor Hong imponiendo que Zion se casaría con Shiyu ante la oposición de los padres de él, y, para sellar su voluntad, exhibe un acuerdo firmado por el abuelo de Zion que otorga a la familia Hong poder para exigir lo que desee. En el presente, Ina encara a su padre por haber presionado primero a la policía tras su accidente y luego haber callado de golpe. Otro flashback irrumpe con el señor Hong apuntando con un arma a la cabeza de un hombre arrodillado, que resulta ser el abuelo de Saeon, y de vuelta al presente, el señor Hong ordena dejar el pasado atrás. En otra línea, la madre de Saeon declara en una entrevista que protegerá a su hijo pase lo que pase, y a la par surge un recuerdo de hace 20 años donde encierra a un niño en una habitación para protegerlo, revelando que ese menor no era Saeon, lo que abre aún más el misterio del pasado. Poco después, un anciano ve las noticias, llama a la oficina y pide que le digan a Saeon que está vivo. Sang-woo, por su parte, ubica la dirección actual del dueño de aquella mansión y se prepara para ir a verlo. Cuando Saeon llega a su oficina, su asistente repite el mensaje del anciano y agrega un hallazgo. El rastro conduce a una pescadería. Mientras el anciano hace las maletas para marcharse, alguien llega a su puerta sin mostrar el rostro. En paralelo, Shiyu revisa fotos del viaje y descubre a Saeon mirándola con cariño en cada toma, lo que la llena de alegría.
Finalmente, camino a la pescadería, a Sayon lo asaltan recuerdos de infancia con aquel anciano en días tranquilos y felices, hasta la jornada en que lo alejaron en un coche. Otro flashback lo golpea con la imagen de un hombre ahogando a un niño, mientras ese pequeño le pedía ayuda, y él, paralizado por el miedo, era apartado por el anciano, quien le cubría los ojos y lo sacaba del lugar para que no viera nada. Por otro lado, Shiyu espera a Sayon cuando alguien toca a la puerta. Mientras tanto, Sayon sale de la tienda entre humo espeso, intenta entrar de inmediato, y, en paralelo, Shiyu abre y encuentra a Ina, que viene a verla y le muestra el informe de ADN de Sayon. Ella apenas reacciona, así que Ina deduce que tal vez ya lo sabía, aunque Shiyu recuerda, en un destello, la promesa íntima de él de quererla sin importar su origen. Al mismo tiempo, Sayon ve la tienda en llamas, localiza al anciano y trata de sacarlo en brazos, pero una explosión lo derriba y ambos quedan inconscientes, con el fuego propagándose rápido. Luego, Ina le confiesa a Shiyu que entiende la presión materna que la llevó al matrimonio y propone detenerlo, aunque Shiyu afirma que elegir a Sayon fue decisión propia y admite, además, que le ocultó muchas cosas, incluida su voz. Ina, feliz de oírla, recuerda cuando la llamaba Uni y celebra escucharla otra vez. Acto seguido, ambas hablan de Sayon. Shiyu cuenta que vivían en el barrio de su familia y que lo vio por primera vez a los 15, mientras Ina sugiere que él ocupó el lugar del hijo biológico de los Baek y se pregunta dónde quedó ese niño. Después de que Ina se va, Shiyu llama repetidamente a Sayon sin éxito. Intenta denunciar su desaparición y choca con el protocolo de 6 horas, aunque menciona amenazas y ataques. Cuando le piden el nombre del marido, corta. Enseguida visita a los padres de Sayon y les exige iniciar la denuncia. Revela que sabe que no son los biológicos y, aún así, apela a que lo busquen por lo que significa para ellos. Al salir, el mayordomo le comenta que de pequeño los ojos de Sayon cambiaban de color, pero que, al regresar, ya eran de un solo tono. Entonces Shiyu recuerda la heterocromía del secuestrador y deduce que persigue a Sayon para recuperar su lugar, tal como aseguró al decir que nadie lo conoce mejor, porque, en esencia, él era Saeon. En ese instante, recibe la llamada de Sang-woo, acude al hospital y pregunta por Saeon. Le informan que está en UCI. Un flashback muestra a Sang-woo llegando antes a la mansión registrada a nombre del señor Sung-hoon, el anciano de la pescadería. Al oír el nombre del orfanato, el hombre lo echa. De regreso, Sang-woo ve a Saeon dirigiéndose al mismo sitio. Sospecha, lo sigue y presencia el incendio. Rescata a ambos y los saca. Ya en el presente, Sang-woo le explica a Shiyu que todo parece conectado, aunque ignora el origen del fuego, el motivo de Saeon allí y el vínculo real entre todos. El médico irrumpe para avisar que Saeon está fuera de peligro, pero inconsciente. Entonces Shiyu entra, le toma la mano entre lágrimas y con resolución asume que, después de tanto tiempo siendo protegida por él, ahora le toca a ella protegerlo. Por otro lado, el verdadero Saeon, el secuestrador, al que se seguirá llamando secuestrador para evitar confusiones, recibe un mensaje de su compañero que le ordena no actuar por cuenta propia. El secuestrador afirma no haber sabido que Saeon estaba en aquella tienda, y el compañero le responde que agradezca que él siga vivo e ileso. Entonces, a través de una pesadilla de Saeon, se expone toda la historia. Se le ve viviendo con el anciano que trabajó para su abuelo, y más tarde, el abuelo llega con una bolsa negra mientras el anciano lo traslada en barco. En ese punto, Saeon intenta saber quién era el chico que acompañaba al señor Jung-ho, y lo silencian. Sin embargo, al salir, observa al abuelo ahogando a su propio nieto, el verdadero Saeon, en el agua, ya que el niño le pide ayuda mientras él queda paralizado por el shock. Luego, el anciano lo mete dentro, y un rato después, el abuelo sentencia que ese niño era un monstruo, que empezó con peces, siguió con animales y terminó con niños, que llenaba bolsas negras con cadáveres y que ahora yacía en una de ellas. Finalmente, le asigna a ese superviviente el nombre de su nieto Saeon. Así queda insinuado que existía un vínculo previo entre ambos, mientras la forma exacta en que sobrevivió el verdadero Saeon queda para revelarse más adelante. Después, Saeon abre los ojos con Shiyu a su lado. Cuando ella sale a llamar al médico, entra Sang-woo, y Saeon pregunta por la persona que lo acompañaba, por lo que Sang-woo lo conduce hasta quienes quedaron fuera de peligro, aunque inconscientes. Al saber que se trata de quienes lo criaron, Sang-woo queda impactado, y Saeon admite que su vida personal resulta muy complicada. Además, aclara que Shiyu constituye su única familia, y que no existe relación indebida, y añade que guardó el secreto para protegerla de enemigos. Acto seguido, agradece a Sang-woo y señala al anciano como la llave de la verdad, porque él envió la pista que no supo leer. Asegura que el responsable de los secuestros en el orfanato y de los ataques es él mismo, y que no murió.
Al regresar a la habitación, Seon revisa el móvil y detecta muchos mensajes y llamadas de Ji-Yu. Una enfermera le informa que ella se fue hace rato. Mientras tanto, Ji-Yu está por entregar a la policía el teléfono del secuestrador para alejar el peligro de Seon, pero él llega y la detiene. Entonces Ji-Yu mantiene que no desea alejarse, que ya comprendió que él no es Seon y que identificó la verdadera identidad del secuestrador, alguien decidido a recuperar su lugar y, por eso, a eliminarlo. Con ese impulso, declara que no permitirá ninguna distancia, aunque Seon intenta impedir que se involucre en todo. En paralelo, el señor Baek prepara una sesión de variedades a la que debía asistir Seon, pero nadie consigue contacto, así que proceden con su esposa. De pronto, arriba un paquete con peces cercenados y ensamblados que deja a todos atónitos. De inmediato, la madre de Seon sigue al repartidor, persigue su moto en coche y lo rastrea hasta la vieja casa familiar. Allí, al ver a su hijo, se conmueve, mientras él señala que ya lo habían dado por muerto. Frente a la foto del abuelo, recuerda que en 2 días se cumple su aniversario y, a continuación, relata el intento de asesinato por ahogamiento, la supervivencia con amnesia y el retorno de la memoria hace un año, tras ver noticias, fotos y videos. También confiesa la frustración de no haber podido vengarse en vida y explica que no regresó porque temía ser eliminado otra vez. Ella, con amor materno, promete protegerlo, aunque cuando llegan los guardias, él los despista y huye. Por su parte, Sang-woo, tras notar numerosas llamadas perdidas de Yuri, va a verla. Ella se muestra muy preocupada porque él se lastimó al rescatar a Seon, y él confirma que hubo un incendio y que hay asuntos personales en juego, por lo que no puede revelar más. Yuri, a su vez, comenta que instancias superiores quieren cancelar el programa y sugiere la presencia de un poder que pretende tapar la verdad. En paralelo, Ji-Yu acompaña a Seon al hospital y le pregunta cómo supo que iría a la comisaría. Entonces Seon la abraza y admite que desde el incidente de la montaña rastrea la ubicación de su móvil, y ella solicita reciprocidad. Con ternura, él aparta su cabello tras la oreja y promete que, si alguna vez queda inaccesible, irá a verla por sí mismo, ya que ahora conoce la identidad del secuestrador. A la vez, ella plantea que esa persona parece haber vuelto para reclamar su lugar, y él responde que solo quiere iniciar una nueva vida junto a ella. Finalmente, ambos se quedan dormidos, aferrándose a una calma que por fin empieza a tomar forma. A la mañana siguiente, el anciano, el señor Jong, recupera la conciencia y, con culpa a flor de piel, asume que no debió salvar a aquel niño. Enseguida irrumpe el recuerdo, abre la bolsa negra y encuentra al verdadero Seon aún respirando. No puede rematarlo, lo rescata y decide criarlo, convencido de que la amnesia y la debilidad mental mantendrían a raya lo peor. Sin embargo, con el tiempo, el monstruo despierta otra vez. Luego, Seon exige saber dónde enterraron a los niños del orfanato, porque necesita desenterrar la verdad y sacarla a la luz. Mientras tanto, Sang-woo conversa con Ji-Yu y, con calma, le cuenta que el director del orfanato ya sabía que ella podía hablar desde aquella vez en que arrulló a un niño lloroso hasta dormirlo. Ella se disculpa y él, sereno, celebra al menos haber escuchado su voz. Entonces Ji-Yu está por confesar lo suyo con Seon, aunque Sang-woo ya lo tiene claro. Primero se sorprendió y se preocupó por ella, pero entiende que Seon no la estaba ocultando, sino protegiendo. De inmediato, a Ji-Yu le viene a la cabeza cuando él aseguró que su esposa era su punto débil y que no quería cargarla con odio ajeno. Concluye que el secreto del matrimonio fue un escudo. Al amanecer, Ji-Yu entra y encuentra a Seon listo para un evento. Sin dudar, intenta ajustarle la corbata. Tropieza con el nudo y él, paciente, le enseña. Luego, entre miradas, se desean cuidado mutuo y salen. En el evento, trabajan codo a codo sobre el escenario y cubren todo con solvencia. Acto seguido, Seon conduce hasta el lugar señalado por el señor Jong, donde supuestamente yacen los cuerpos. Entonces recibe la llamada de su amigo reportero. Casi no hay datos sobre los niños, pero sí se confirma que existían gemelos. Uno desapareció y el otro vive. Seon ordena ubicar al sobreviviente. Después, el asistente Doya lleva a Ji-Yu a casa, cuando llega otro aviso del reportero. El gemelo fue adoptado, recibió el nombre Doya y, en efecto, es el asistente que ahora mismo acompaña a Ji-Yu. Seon queda helado, intenta llamarlo y no obtiene respuesta. En paralelo, Doya droga el agua de Ji-Yu para dejarla inconsciente y poder secuestrarla. Luego toma una foto, se la manda al secuestrador y enciende el móvil de Ji-Yu como faro para atraer a Seon. El secuestrador acude al ver la imagen. Justo entonces, Doya se coloca a su espalda. Lo identifica como maestro por primera vez y lo ataca con un bate, directo a la cabeza. De inmediato aparece el hilo perdido. El señor Jong había llamado a la oficina como pista. Además, Doya había ido a la pescadería y escuchado al secuestrador discutir con el anciano, quien le recriminaba perseguir a Seon pese a haber sido adoptado por sus padres. Para el atacante, el pecado de Seon fue vivir su vida 20 años. Declara que él es Seon y nadie más. Luego golpea al anciano, incendia la tienda y se marcha. En ese punto, Doja entiende que el verdadero Seon es el secuestrador
secuestrador que asesinó a su hermano. Ya en el presente, el secuestrador interpreta la trampa y deduce que Doja secuestró a Shiju para atraerlo. Acto seguido, Doja arremete, pero el atacante lo destroza a golpes, lo hunde una y otra vez en el agua y enseguida sube al auto donde Shiju yace inconsciente. Finalmente, cuando Saeon llega, divisa una bolsa negra en un bote. Dentro está Doja, aún con vida, y alcanza a señalar el lugar. Mientras tanto, el secuestrador intenta huir, pero Shiju recupera la conciencia, le tira del cabello y lo desequilibra. Así logra salir del coche y abrazar a Saeon. Enseguida, el secuestrador da marcha atrás a toda velocidad, aunque Saeon se aparta con Shiju y ambos quedan a salvo. Luego, Saeon lo arrastra fuera del vehículo y desata los golpes, decidido a terminar la persecución. El secuestrador se burla y provoca, lo que enciende aún más a Saeon hasta que el atacante saca un cuchillo y arremete. Sin embargo, Doja se interpone y recibe la puñalada. El secuestrador aprovecha el caos y se esfuma. Después, Saeon intenta contener la hemorragia de Doja, mientras Shiju activa la ambulancia y a la policía. En ese lapso, Doja pide perdón. Confiesa que entró a la empresa para vengar a su hermano, creyendo que Saeon era el verdadero Saeon, y admite haber empujado a Shiju montaña abajo. Acto seguido, pierde el conocimiento y es trasladado al hospital. Por otro lado, la madre de Saeon exige a su esposo que ubique al verdadero Saeon y recibe un rechazo tajante, que califica al joven como monstruo, con la insinuación de que jamás debería volver. Ella remarca que ni el padre ni su hijo heredaron la crueldad del abuelo, aunque sí existe alguien que la encarna. De inmediato se revela que Saeon en realidad es hijo del abuelo, un dato que solo la madre conocía, y cuyo origen se revelará después. En paralelo, la policía detiene a Doja y se incauta de sus equipos usados para hackear el coche y el teléfono de Shiju. Él, ya bajo custodia, describe cómo inició la planificación y cómo su hermano entró en aquella mansión y nunca salió. Más tarde, ya adoptado por otra familia, Doja rastreó la casa y encontró que pertenecía a los Baek, con un hijo al que señalaba como responsable, el niño enmascarado llamado Saeon. Con los años se formó, consiguió trabajo en la empresa de Saeon y preparó su venganza. Un año atrás vio al secuestrador frente a la oficina de Saeon gritando que volvería para saldar cuentas y entendió que existía otro enemigo con el mismo objetivo. Lo siguió creyéndolo víctima, asumió que Saeon también le había hecho daño y confirmó esa ruta cuando lo observó dirigirse a la mansión donde desapareció su hermano. Así obtuvo su número, lo contactó y, engañado por una historia sobre cuerpos arrojados a un lago y una paliza, lo incorporó al plan. Paralelamente, siguiendo a Saeon, fue atando cabos sobre la familia de Shiju y supo que era su esposa. Desde ahí, ambos urdieron cada golpe. Después, Saeon continúa reuniendo pruebas sobre los niños del orfanato, mientras Sang-woo le explica a Yuri toda la conexión entre ese pasado y la desaparición reciente. A petición de Saeon, Yuri lo acompaña a comisaría para identificar pertenencias. Allí, Sang-woo reconoce objetos de sus amigos y, ya fuera, se sienta abatido con las fotos, hasta que Yuri lo consuela y le devuelve un poco de aliento, gesto que él agradece por el esfuerzo constante. Más tarde, Shiju pone al tanto a Ina de todo lo referente a Saeon, Doja y el secuestrador. Ina queda conmocionada y evoca aquella escena infantil de su hermano llorando y una silueta escapando. En el presente, Ina razona que jamás pensó en Saeon porque él era más alto, por lo que concluye que la cara que su hermano vio por accidente debió ser la del verdadero Saeon. Además, interpreta que el accidente estuvo orquestado. Finalmente, agrega que probablemente fue Saeon quien le envió los informes de ADN para apartarla, sabiendo que su madre había arreglado otro matrimonio para Shiju. Recuerda que estuvo a punto de desestimarlo todo, hasta que recibió el aviso de que la boda sería al día siguiente, no con ella, sino con Shiju. Al llegar a casa, Saeon encuentra la casa llena de velas encendidas y, además, a Shiju con el vestido que él le había regalado, radiante y segura. Luego ella le entrega un contrato espejo, del que él impuso el día de la boda, y establece en el mismo orden que nunca habrá divorcio, que no existirá separación por ningún motivo, y que su matrimonio se anunciará de forma oficial ante todos, con una penalidad de 2.000 millones de yuanes si alguna cláusula se rompe. A continuación, ella le muestra capturas de su conversación con Ina, y deja claro que no tomó el lugar de su hermana porque ese sitio siempre le perteneció, y finalmente le pide que, cuando todo se arregle, el compromiso sea real y público. Entonces él, decidido, asume que será quien le pida matrimonio, y la cercanía entre ambos estalla en romance. Mientras tanto, a Doja le exhiben el zapato de su hermano, y, en el acto, lo reconoce entre lágrimas. Después se disculpa con Saeon y propone un plan para atrapar al secuestrador, ya que el teléfono que aquel utilizaba se lo había dado él mismo, y por lo tanto podía rastrearse. En paralelo, Shiju e Ina visitan a su padre y exponen toda la verdad sobre el secuestrador, al tiempo que exigen saber qué acuerdo selló con Jung-Koo tras el accidente familiar. De inmediato, un recuerdo reconstruye la escena. El señor Hong encañona al abuelo de Saeon y ambos admiten que probablemente
provocaron el siniestro porque el niño vio por accidente el rostro del verdadero Sae-on, tras lo cual el abuelo, con frialdad, presume haber matado a su nieto y usa la campaña presidencial como moneda de chantaje, hasta que firman un pacto que otorga a los Hong carta blanca para exigir a los Baek lo que quieran. Ahora, ya en el presente, cuando surge la pista de que el verdadero Sae-on sigue con vida, la familia prepara armas y se moviliza. Poco después, toda la familia Baek se reúne para conmemorar el aniversario de muerte del abuelo, y, en paralelo, Ji-Yu e Ina llegan al lugar, mientras ella le escribe a Sae-on para que vaya de inmediato a la casa conmemorativa. Simultáneamente, la policía triangula la ubicación del secuestrador y coincide con ese mismo sitio. Entonces el señor Hong apunta al señor Baek convencido de que el nieto vive y exige verlo, y acto seguido una explosión desata el caos. Sin embargo, la madre de Sae-on permanece imperturbable porque ya había reconocido al verdadero Sae-on con solo mirarlo, confirmando que por fin lo encontró. En ese mismo lapso, Sae-on arriba y no logra ubicar a Ji-Yu. Enseguida recibe la llamada del secuestrador, quien asegura tenerla a su merced y amenaza con repetir el sufrimiento que él mismo vivió. Sae-on intenta seguir la señal del móvil de Ji-Yu, pero de inmediato ella corta la ruta y declara que esta vez le toca protegerlo. Además, reafirma el amor que sostiene desde siempre y, sin dudar, lanza el auto hacia la zanja, rompe la valla y cae al agua, con el estruendo filtrándose por la llamada y, después, con la ubicación perdiéndose. Más tarde, ya en la orilla, extraen el vehículo, aunque no hayan a ninguno de los dos, y la noticia salta a todos los canales. A continuación, con el rostro del secuestrador ya difundido, Sae-on ofrece una rueda de prensa y, por fin, derriba el secreto. No es hijo del señor Baek y su identidad es falsa, pero sí es cierto que está casado y que Ji-Yu, su esposa, permanece desaparecida. Por lo tanto, solicita información urgente a quien sepa algo. En ese instante, el país entero se sorprende, porque nadie conocía ese matrimonio. Después, Sae-on lamenta no haber sido un buen esposo desde el inicio, e imagina la vida luminosa que pudieron construir. Acto seguido, acude al sitio del accidente y recibe de la policía una sandalia de Ji-Yu, mientras queda claro que, hasta ese momento, no hay cuerpos. De inmediato, ambas familias llegan. La madre de Ji-Yu implora la búsqueda de su hija, y el padre de Ji-Yu arremete contra el padre de Sae-on, hasta que Ina corta la disputa, porque el tiempo apremia. Luego Sae-on advierte la ausencia de su madre y solicita a la policía que la investigue. Enseguida vuelve a casa para revisar la cámara, ya borrada. Y justo cuando insiste, ella aparece y le suelta que no entiende tanta inquietud, porque ya lloró durante 20 años por un hijo que, según le dijeron, se ahogó. Además, confiesa que recorrió el lago sin descanso, que nunca halló un cuerpo, y que ahora ver sufrir a quienes causaron su propio dolor le trae una paz retorcida. Pasan 4 días desde la desaparición de Ji-Yu sin un solo rastro, y la angustia crece en todos. Entre tanto, Sang-woo y Yuri multiplican la búsqueda, hasta que ella, entre lágrimas, admite que, pese a tenerla cerca tanto tiempo, nunca supo nada, y quiere encontrarla para pedirle perdón, mientras él razona que el silencio de Ji-Yu revela un peligro mayor, y además reconoce que su voz, cuando por fin se escucha, suena dulce, y por lo mismo, Yuri desea oírla también. En el lugar del accidente, todos se concentran en rastrear la zona, mientras la policía informa a Sae-on que ya peinaron el río, sin rastro de Ji-Yu ni del secuestrador, aunque recuperaron pertenencias como el teléfono de Ji-Yu, la sandalia y el cuchillo del atacante. Además, estiman mínimas las posibilidades de supervivencia. Entonces Sae-on ordena seguir buscándola hasta que exista un cuerpo, y de paso exige detener a su madre, esta vez con pruebas. Acto seguido, la madre de Ji-Yu asume sus errores entre lágrimas, mientras el padre de Sae-on convoca una rueda de prensa para blanquear el pasado. Asegura que su hijo murió ahogado de niño junto al abuelo, y que para llenar el vacío, adoptaron al huérfano que todos conocen como Sae-on. Añade que vincular al secuestrador con su familia es una maniobra de enemigos. Sin embargo, el amigo reportero de Sae-on irrumpe con entrevistas previas a Doha y al señor Jong, y con el señor Jong como testigo presencial, y destapa todo. De inmediato estalla la tormenta mediática, y la policía llega a arrestar a la madre de Sae-on por homicidio. Ya en la comisaría, ella intenta exhibir poder, cuestiona que no hay cadáver de Ji-Yu y se burla de la acusación, hasta que proyectan un video, el asesinato del abuelo de Sae-on, grabado por una cámara oculta en un anillo. Entonces se despliega el recuerdo. El abuelo entrega a Sae-on el anillo con cámara. Luego él se lo devuelve estando hospitalizado. Y días después, la madre confronta al anciano por matar a su hijo. Recibe como respuesta el argumento del monstruo y contraataca señalando que en realidad le dio al huérfano el lugar de su nieto. Al final, le asfixia con una almohada y todo queda registrado. En el presente, Sae-on presiona a su madre para que diga dónde está Ji-Yu, aunque ella responde con frialdad que, de haberla secuestrado, no la mantendría viva sin motivo. Entonces Sae-on concluye que prolongó el sufrimiento a propósito, del mismo modo que sufrió por su propio hijo. A continuación, se revela lo sucedido en el acantilado. El coche de Ji-Yu
Shiju queda trabado en el borde tras el impacto. Ambos, Shiju y el secuestrador, quedan inconscientes y el mayordomo aparece, los rescata, empuja el auto al vacío y dispersa pertenencias para fingir la caída. Después encierra por separado a Shiju y al atacante en el sótano de la mansión Byuk y los alimenta, mientras la madre de Saeon lo instruye para que, si algo le pasa, elimine a Shiju. Ese movimiento, rastreado por el teléfono, lleva a la policía y a Saeon hasta la propiedad. Entonces el mayordomo alcanza la habitación de Shiju y le facilita la fuga, y hasta el secuestrador exige que la saquen, pero él cierra con llave. Shiju consigue escapar por los pasillos. En paralelo, el señor Baek llega armado, presiona al mayordomo para abrir y entra decidido a matar al secuestrador por arruinarlo todo. Suena un disparo, el mayordomo cae, el atacante le arrebata el arma al padre de Saeon y le dispara también. Ese estruendo reactiva a Shiju, que vuelve a correr por la mansión, mientras el secuestrador sale silbando a cazarla. Al mismo tiempo, patrullas y sirenas anuncian la llegada de la policía con Saeon. Shiju, exhausta, alcanza la salida y corre hacia ellos. El secuestrador se esconde entre sombras. Saeon abraza a Shiju, recoge su alerta de que el agresor sigue dentro y armado, y el detective los aparta, monta el operativo y ordena la búsqueda. Finalmente, ambos se van en coche, pero el secuestrador se planta delante apuntando. Saeon deja a Shiju dentro y enfrenta la amenaza, dejando claro que no quiere su lugar. El atacante, en respuesta, deja caer que jamás permitirá esa vida en paz y que Saeon cargará para siempre con el peso de ser hijo de su padre. Luego se acerca y susurra algo al oído que deja a Saeon mirando a Shiju, con una tristeza que lo atraviesa. Mientras tanto, la policía localiza el coche de Saeon detenido en la carretera, sospecha de inmediato y llega en bloque, cerrándole el paso al secuestrador. Entonces el atacante apunta hacia Saeon y dispara. El estruendo descoloca a todos y, por un instante, no queda claro a quién alcanzó la bala. Shiju se paraliza, impactada. A continuación, en su cabeza corre una vida alternativa, dulce y normal, donde ambos habrían vivido como una pareja arreglada cualquiera. Sin embargo, en la realidad, ella está sola en casa, aferrada a recuerdos viejos y a aquella noche sin respuestas. Se pregunta qué le susurró el secuestrador a Saeon, marca su número y lo encuentra apagado. Acto seguido, recibe una llamada internacional muda y, con el corazón en la garganta, asume que podría ser él. De inmediato, su mente repite la escena del disparo y la imagen de Saeon tirado en el suelo, hasta que despierta sobresaltada. Era un sueño. Luego llama a la oficina y descubre que Saeon donó todo lo heredado de su padre biológico. Pregunta por su paradero y la asistente niega haberlo visto. Al poco tiempo, él renuncia al cargo y vacían sus cosas. Paralelamente, Sang-woo y Yuri, ya saliendo juntos, pasan el día con niños del orfanato. Un pequeño le tira piropos a Yuri y los dos, entre bromas, terminan riéndose. Después, Sang-woo le cuenta que la donación de Saeon también alcanzó ese orfanato y que sí renunció. Nadie sabe dónde está. Entonces concluye que Saeon desapareció. Además, confirma que el verdadero Saeon ya no vive. La policía abatió al secuestrador aquella noche y la madre de Saeon recibió cadena perpetua por el asesinato del abuelo. Pasan 6 meses y él sigue sin rastro. Shiju, todavía esperándolo, sale a comer con su padre. La camarera los reconoce, recuerda la visita con su yerno y le confirma que Saeon los llevó allí para celebrar el cumpleaños del señor, justo antes de desaparecer. Después de regreso, Ina la visita y le propone airearse. Le advierte que aislarse no ayudará y confiesa que esa noche estuvo con Saeon, que él prometió quedarse por ella y sin embargo se desvaneció a la mañana siguiente. Shiju se quiebra. Más tarde queda claro que ambos se vieron antes de que él se fumara. En ese estado incierto, Shiju recibe otra llamada internacional, contesta con el alma en un hilo y la línea se corta. Revisa el prefijo y descubre un país, Argun. Acto seguido busca al amigo reportero y le recuerda que tiempo atrás viajaron a Argun para cubrir la guerra. Quiere pistas de posibles refugios. Él pregunta por qué cree que Saeon está allí y ella responde que alguien donó 2 millones de yuanes a una escuela de lengua de señas a su nombre, un gesto que solo él haría. El reportero advierte que sigue habiendo guerra. Aún así, Shiju decide que es mejor arriesgar la vida por encontrarlo que seguir muriendo de ausencia. Ya en Argun muestra la foto de Saeon en la escuela de señas y pregunta por la donación. Como fue indirecta, nadie lo vio. Entonces pregunta por el punto del sol. El director le pide que no vaya, porque quien cruza esa zona queda atrapado por el conflicto. Aún así, Shiju avanza y cae capturada. La vendan, la suben a un vehículo y la llevan junto a otros retenidos. De pronto, un grupo irrumpe, rescata a todos y arrastra a Shiju entre arbustos hasta un coche. Le quitan venda y máscara y quien aparece es Saeon. Ella, entre enojo, alivio y emoción, se quiebra. Él, mitad resignado, mitad feliz, asume que ella siempre rompe sus planes. Aún así, se quedan, se toman y el abrazo estalla en beso.
Después, Shiyu descubre en el móvil de Saeon una foto del atardecer y entiende que él refugia su paz en esa luz. A continuación confirma que fue él quien hizo la donación a su nombre y que pagó la multa de 2.000 millones para romper una cláusula del pasado. Así, Saeon se divorcia legalmente de Shiyu, pero solo para volver a casarse con ella bajo su nueva identidad. Entonces llega la boda y, enseguida, una mudanza luminosa. Celebran en casa con todos, incluidos Sang-woo y Yuri, que anuncian su propio enlace. Entre brindis, Shiyu revela el nuevo nombre de Saeon, Baek Yuyuan, amor único y verdadero, y la noticia cae redonda. Actualmente, Shiyu ejerce como intérprete y locutora. Doja ha cumplido condena y se ha reconciliado con Saeon. En la última estampa, Shiyu lo llama con el guiño de 406. Él responde con calma y complicidad, y ambos sellan ese juego íntimo con una amenaza cariñosa que los convoca al reencuentro. Finalmente, se les ve de la mano, caminando sin prisa, felices y por fin en paz. Y de esta manera termina el resumen. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.